Tienen 2, 3 años y nos vemos en unas situaciones en las que pues empiezan a llorar porque no consiguen lo que quieren. Esas temidas rabietas, ¿nos podrías indicar un poquito cómo gestionarlas, cómo afrontarlas con nuestros hijos? Sí. Bueno, el tema rabietas es tema estrella también, lo desarrollo ampliamente en mi primer libro, En lo mejor de nuestras vidas. Yo creo que es el capítulo más leído por los padres españoles. Antes de explicar cómo gestionar una rabieta, es importante explicar cómo funciona el cerebro de un niño, porque un niño no es un adulto, un pequeñito, y su cerebro no es un cerebro como el nuestro, pero un pequeño. Si dividimos el cerebro en dos partes, esto es una situación imaginaria, el cerebro es mucho más complejo, pero para entendernos en este tema, podemos definir el cerebro superior, corteza prefrontal, que está aquí, en el lóbulo prefrontal, que esta es la encargada de la toma de decisiones, es la encargada del juicio, del control, de la moralidad, ¿vale? Nosotros los adultos funcionamos la inmensa mayor parte del tiempo con nuestra corteza prefrontal, es la que nos ayuda pues, a decir esto aquí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, somos un poco multitarea, trabajamos con la corteza prefrontal. Luego tenemos otra parte que está más escondida dentro del cerebro inferior, vamos a llamarlo así, que es donde está el sistema límbico, están las amígdalas, es una zona del cerebro que se encarga de las emociones más primitivas, más primarias. Son esas emociones que una vez te cogen no las puedes contener, ¿no? El llanto, la risa, la ira, el deseo, es el aquí y ahora, ¿no? Es el no puedo esperar. Este es un cerebro mucho más irracional, es mucho más explosivo, más rápido, y los niños, la inmensa mayor parte del tiempo, trabajan desde ese cerebro irracional, desde ese cerebro emocional, desde ese sistema límbico. Los niños es el aquí y el ahora, ellos no pueden esperar. Y no pueden esperar por una razón muy sencilla, y es que su corteza prefrontal todavía no está desarrollada. O sea, esa parte superior de su cerebro es muy rudimentaria, con lo cual no tienen las conexiones necesarias para hacer todos estos razonamientos complejos que los adultos hacemos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la niña de 2 añitos y medio se levanta un día en Burgos, en pleno mes de enero, a 2 grados bajo cero, y te dice ¡sandalias! Y tú le dices, cariño, vivimos en Burgos, estamos a 2 grados bajo cero, está nevando, no puedes ponerte sandalias. Tú le das todas estas explicaciones desde tu corteza prefrontal, ¿no? Tu cerebro racional. Pero la niña te dice, ¡sandalias! ¡Sandalias, sandalias, sandalias! Entonces tú dices, bueno, es que de verdad, es que lo hace por llamar la atención, es que es muy cabezota, es que cuando se le mete algo en la cabeza, y entonces coges a la niña, la sacas al balcón y le das toda una lección de meteorología avanzada y le dices, mira corazón, estamos en invierno, estamos a 2 grados bajo cero, hace mucho frío, no te puedes poner las sandalias porque entonces los pies se te van a quedar congelados, porque y tú le das todas esas explicaciones desde esta corteza prefrontal que la niña no solamente no entiende, sino es que además le da igual. Su cerebro no está lo suficientemente estructurado para entender esas explicaciones tan complejas, con lo cual la apoyas en el suelo otra vez y la niña te dice ¡sandalias! Y ya está, ¿vale? Nosotros no podemos pretender solucionar una rabieta donde los niños están claramente en ese cerebro inferior desde nuestra corteza prefrontal, es decir, el niño cae en lo más profundo de su cerebro inferior y tiene lo que llamamos un secuestro emocional, que es cuando toda esa parte emocional de nuestro cerebro coge el control y se anula completamente la razón. Y es la rabieta de supermercado. El niño se cae al suelo, patatas, patatas, se pone a gritar, a gritar. Es inútil que tú desde tu corteza prefrontal, desde tu cerebro superior, le digas, mira cariño, no tiene ningún sentido que te pongas así, porque es que además mamá se está enfadando, porque mira qué espectáculo estás dando, porque porque el niño ni entiende, ni escucha, ni oye, ni te va a hacer caso, ni... Su cerebro no es lo suficientemente maduro como para gestionar esto. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que bajar a las profundidades de su cerebro inferior. ¿Cómo conectamos con ellos? Pues yo diferencio 2 tipos de rabietas. Tenemos la rabieta del niño que ya anuncia que te la va a montar, es el niño que le dices no, el enchufe no, y se acerca, no, el enchufe no, y se acerca, y se acerca, y se acerca, y se acerca, y tú dices, bueno, algo tengo que hacer, ¿vale? Y tenemos la rabieta del niño que sin saber cómo, de repente se tira al suelo o empieza a gritar y no sabes ni siquiera qué ha pasado, ¿vale? Primer tipo de rabieta, que ves que el niño la va a liar, que lo tienes claro.
Ejemplo práctico. Hace unos años yo llego a casa con un montón de bolsas, ¿vale? Mi hija tenía 3 añitos y entonces venían unos amigos a comer y entonces yo me descuido un momentín y entonces la niña localiza un recipiente de helado, abre la tapa de helado, va a coger con la mano el helado, yo me doy cuenta y le digo, cariño, no, 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 no. Entonces la niña dice, ¡helado! Tira el helado, se echa hacia atrás, empieza a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, se levanta, coge un rotulador que encuentra encima de la mesa, se va a la pared y hace ¡helado! ¿Vale? Todo esto en 30 segundos. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Primero, mantén la calma. No podemos conseguir nada positivo desde el grito. O sea, si tú quieres que un niño deje de gritar, no puedes gritarle. ¿Pero qué haces? No, mantén la calma, cariño, tranquila. Segundo, marca un límite. Suelta el rotulador. El límite tiene que ser muy claro. Suelta el rotulador. Corto, conciso y directo. Ponte en su lugar. Comprendo que quieras el helado de chocolate, cariño, a mí también me encanta el helado de chocolate, pero dame el rotulador. En ese momento le vas a plantear al niño 2 opciones. Corazón, si pintas la pared, luego vamos a tener que limpiar la pared y como nos va a llevar mucho tiempo, a lo mejor no nos da tiempo a comernos el helado porque a las 5 hemos quedado en el parque. ¿Vale? Una consecuencia directa de lo que ha hecho. Si mancha la pared, limpia la pared. ¿Vale? Es una consecuencia directa de lo que ha hecho. No tiene sentido decir, si pintas la pared te quedas sin ir al parque. No, no, no. El plan del parque ya lo tenemos y nadie se tiene por qué quedar sin ir al parque por culpa de esto. Tú pintas la pared, limpias la pared, pero claro, a lo mejor no nos da tiempo a comernos el helado, que es lo que ella quiere, porque tenemos que ir al parque, ¿verdad? Opción A o opción B. Cariño, yo confío en ti, eres una niña muy lista y comprenderás que si me das el rotulador y no pintamos la pared ni nada, entonces vamos a tener tiempo para todo, nos vamos a comer el helado, 2 bolas de chocolate con barquillos además que hemos comprado y luego nos iremos al parque. Haremos que la niña elija una opción u otra. Si elige opción A, tenemos que llevar las consecuencias hasta el final, que esto es lo más difícil de todo. Quiero decir, un mal comportamiento en un niño tiene que generar una consecuencia inmediata, pero inmediata. Se ha pintado, limpia. Si ha insultado, pide perdón. Si ha mordido, pide perdón. Si ha desordenado toda la habitación, ordena la habitación. No tiene ningún sentido ni posponer una consecuencia, ni castigar a larga duración, no, una consecuencia directa de lo que ha hecho. Y eso lo tenemos que llevar hasta el final, porque si no, el niño lo va a volver a hacer, porque le ha costado nada, le ha salido gratis ese mal comportamiento. Si hace la opción B y te da el rotulador, y si aborta la rabieta, entonces tenemos que reconocer mucho. Los niños funcionan y responden fenomenal al reconocimiento. Muy bien, cariño, estoy súper orgullosa de ti, corazón, muy bien, ahora nos vamos a comer el helado juntitas. Que ella reciba esa recompensa emocional de sus papás, ¿vale? Esas son las rabietas en las que nos da tiempo el abordaje, porque lo ves venir. Pero luego tenemos el otro tipo de rabietas que son típicas de niños más pequeñitos, de 1 año y medio, 2 años, en las que no te da tiempo o no has sabido cómo gestionarlo y el niño directamente ¡bum!, se tira al suelo y se pone a gritar. ¿Qué hacemos? Bien, él está en su cerebro inferior, ¿vale? Está sufriendo un secuestro emocional que llamamos. Está completamente anulada su razón. Tenemos que bajar ahí abajo. Lo primero es intentar conectar a través del contacto. El contacto físico conecta con esa emoción, ¿vale? Entonces, lo primero que nos tiene que venir a la cabeza es acercarnos al niño y cogerlo, abrazarle, besarle, tranquilizarle, sin demasiado discurso desde nuestro cerebro superior, porque el niño no lo va a entender, pero sí a través del contacto físico. Hay niños que solamente haciendo esto ya ves que se acurrucan, que se relajan, que el llanto cesa, que se calma, Vale, en ese momento, cuando ya están más tranquilitos, ya les dices, pero cariño, ¿qué ha pasado? Porque muchas veces ni sabes por qué ha sido esto, ¿no? Hay un pequeño porcentaje de niños que al contacto físico no reaccionan bien, no lo toleran. Es más, tú te acercas a ellos y se produce todo lo contrario. Te pegan, no, pues no, te dan patadas, te escupen incluso. Claramente te están pidiendo espacio y a veces nosotros nos ponemos todavía más nerviosos. Vale, si te están pidiendo espacio, se lo das. Pero no hay que castigarles en la sillita de pensar, ni hay que encerrarles en una habitación, no. El espacio se lo das. ¿Cómo? Te alejas tú unos pasos, no hace falta ni cambiar de espacio. Tú te alejas y dices, bueno, cariño, cuando estés tranquilita, mamá habla contigo. Y tú, pues disimulas, te pones a recoger la cocina o a hacer otras cosas, tal. La niña va a estar ahí gritando y llorando 1 minuto, 2 minutos, este tipo de rabietas no duran 15 minutos. No pasa nada, a la niña no le pasa nada, tú estás ahí con ella, ¿vale? Cuando se le pase,
verás que el llanto va menos, que se va a levantar y que el niño tiene necesidad de ir a ti para solucionar ese problema, siempre lo hacen, tienen necesidad de solucionar ese conflicto. Entonces, en el momento en el que vienen, entonces es momento que están saliendo de su cerebro inferior, es momento de cogerles y decirle, pero cariño, ¿qué ha pasado? Mamá está aquí, tranquila, no pasa nada, estamos aquí. E intentamos solucionar el conflicto, cuando ellos ya están saliendo y están trabajando ya con su poquita corteza prefrontal que tienen aquí arriba. Mira, hace unos años yo lo viví en primera persona con un papá en la consulta, venía con su hija, que tiene 3 años, y entonces la niña estaba sentada en el suelo jugando con unos juguetes de estos de meter un cubo, un círculo, un triángulo, bien, y yo estaba hablando con el papá, y de repente la niña coge el juguete y dice ¡no! Y lo tira, se tira hacia atrás y empieza a gritar, a gritar, a gritar. Claro, el padre se quedó diciendo, ¿pero qué pasa aquí? Y entonces fue corriendo a por la niña, ¿no? Y entonces cuando la fue a coger, la niña empezó a pegarle, ¡no! Muy agresiva. Total, que el padre muy nervioso le digo, mira, no te preocupes, siéntate y tú haz como que no pasa nada. Tú dile, cariño, papá está aquí, cuando estés tranquila, hablamos. Tú no te preocupes, todo está bien, papá está aquí. El padre súper apurado, ¿no? Yo, tú dile esto, total, padre fenomenal. Papá está aquí, tranquila, tranquila. La niña me miraba, porque claro, había algo que no le encajaba, ¿no? Y total, que al minuto, minuto y medio pasó una cosa maravillosa. La niña se levantó, cambió el tono del llanto y fue a su papá. No sabíamos todavía lo que había pasado. Vale, el padre hizo algo fantástico. Cogió a la niña, la abrazó, estuvo un rato largo con la niña consolándola, sin decirle nada más que tranquila, papá está aquí, papá está aquí. Y cuando consiguió tranquilizarla, la cogió así, mirándole a los ojos y le dijo, pero cariño, ¿qué ha pasado? Y entonces la niña dijo, es que no entraba, porque su problema era que esa pieza no había encajado ahí, se había frustrado mucho. El papá cogió a la niña, se levantó, cogió los juguetes y le explicó, mira, esto es un triángulo, esto es un círculo, esto es un cuadrado. ¡Ah, papá! Empezó a aplaudir, le empezó a dar besos al papá. Mira, yo estaba, que solo me faltaban las palomitas, porque estaba encantada. Así es como se gestiona. Porque a veces me encuentro con otras situaciones en las que cuando el niño va al papá o a la mamá, cuando está saliendo ya esa rabieta, el papá o la mamá dicen, pues no, ahora no, porque te has portado fatal, ahora hablaremos tú y yo cuando salgamos de la consulta. No, justamente en ese momento el niño está pidiendo ese empujón final, sacarle de ahí abajo, es cuando tenemos que estar más que nunca.